Bueno, queremos mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo en nuestro canal de YouTube. Quiero decirles que en Tierra Nueva Oriente estamos experimentando un avivamiento. Escuchen el ánimo que hay en esta noche de discipulado. ¿Cuántos tienen el gozo? Amén. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Y quiero que leamos esta escritura que dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Por qué no lo decimos juntos a la cuenta de tres? 1, 2 y 3. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuántos dicen amén? Hay una frase que se acuñó en Roma que es más o menos así: es res non verba, o en español nosotros diríamos hechos no. Ok, entonces levanta tu mano derecha y vas a decir conmigo lo siguiente: en el reino de Dios, hechos, no solo palabras. Dilo más fuerte: en el reino de Dios, hechos, no solamente palabras. Quiero leer el mismo texto que leíamos al principio, pero en la traducción al lenguaje actual. La escritura dice: cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Yo creo que uno de los reclamos más grandes de la sociedad, muchos de los reclamos de los que no son creyentes, son cristianos que dicen pero no hacen, no viven el evangelio que predican. Y una de las cosas que más ha lastimado la iglesia, una de las cosas que ha sido la principal piedra de tropiezo para muchos creyentes y no creyentes, ha sido cristianos de palabras pero no de hechos. Por eso una de las cosas que en este tiempo va a marcar la diferencia en todo lo que tú y yo hagamos será ser cristianos de hechos, no solo de palabras. Creo que este es uno de los grandes desafíos que tú y yo tenemos: empatar lo que hablo con lo que vivo. En otras palabras, lo que digo con lo que soy. Porque muchas personas no solo van a escuchar nuestras palabras, muchas personas también están viendo nuestra vida, ¿ok? Fíjate lo que dice Proverbios 14, verso 23. Leo la Nueva Versión Internacional. Dice: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. ¿Sabes algo? Uno de los errores más grandes que podemos cometer es decir pero no hacer. En Primera de Iván Fernando 2:13 sería: mucho ruido y pocas nueces. Otra, la traducción La Raza Habla Hoy sería: de lengua me como un taco. O sea, decimos pero no hacemos. Hablamos de un Dios de amor y gracia, pero en la práctica somos jueces de nuestro prójimo. Hacemos compromisos con nuestra boca delante de Dios, pero al momento de llevar nuestras palabras a la acción es donde fallamos. De hecho, Jesús dijo sobre los fariseos, Mateo 23, verso 3, Jesús le dijo a sus discípulos: hagan todo lo que ellos dicen, pero no imiten sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Dicen y no qué? No hacen. Mateo 23, versículo 3. ¿Sabes algo? Estamos cerca de un gran desafío como iglesia: poder levantar una tremenda cosecha de almas para Dios en nuestro 20 aniversario. Pero ¿qué es lo que nos dará la victoria? Trasladar nuestra fe de las palabras a los hechos. Porque la misma escritura dice que la fe sin obras está muerta. Daniel capítulo 11, verso 32, puedes anotar esta cita. Dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Noten que no solo dice que predicará, sino dice que se esforzará, actuará, hará algo. Dile al que está a tu lado: haz algo, haz algo, esfuérzate y actúa.
Después de este discipulado, Dios te está diciendo, iglesia, esfuérzate y actúa. Imitemos a Jesús. Jesús no se caracterizaba solo por lo que hablaba, sino por las obras que él hacía. De hecho, la escritura dice en los evangelios que por las obras visibles que los no creyentes vean en nosotros, ellos le darán gloria a Dios. Por eso hoy estamos hablando que en el reino son hechos, no solamente palabras. Los evangelios fueron la obra de Dios a través de la persona de Jesús. Y hay un texto bien interesante, quiero que vayamos para allá. Juan capítulo 21, verso 25. Dice, y hay también, es el último verso del Evangelio de Juan, hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Quiero que si tiene la Biblia en físico, subraye la palabra clave que dice muchas cosas que hizo. Muchas cosas que hizo. Jesús fue un hombre de hechos, no solo de palabras. Por eso Juan dice, si se escribiera todo lo que él hizo, pienso que no cabrían en el mundo todos los libros que se habrían de escribir. ¿Sabes algo? Nosotros tenemos el supremo llamamiento de escribir nuevos capítulos de gloria para el reino de Dios, nuevos capítulos de milagros, nuevos capítulos de salvación, no solo con lo que decimos de Dios, sino también con lo que hacemos para Dios. Y yo estoy creyendo que te levantarás en el poder del Espíritu Santo y harás proezas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Jesús fue un hombre de hecho, no solo de palabras. Él anhela esa clase de iglesia, una iglesia de hecho, no solo de palabras. Por eso el primer libro después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fue el libro de ¿qué? De los hechos de los apóstoles. Es interesante porque no lo nombraron los discursos de los apóstoles, o las reflexiones de los apóstoles, o las meditaciones de los apóstoles, o los proyectos de los apóstoles, sino que el libro se llama Los Hechos. Digan conmigo, hechos. Dilo más fuerte, hechos. Eso es lo que impacta al mundo, lo que podemos hacer para Dios. Cuando nosotros hablamos y hacemos, nos convertimos en agentes de cambio. ¿Sabes algo? Decir y hacer es la fórmula divina que da resultados extraordinarios para el reino de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo, Primera de Corintios capítulo 2, verso 4. Quiero que vayamos para allá. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, y aquí vienen los hechos, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sabes algo? Yo creo que Dios te va a dar la gracia para hablar de sanidad, pero te va a dar el poder para poner tu mano sobre los enfermos y que estos reciban sanidad. Dios te va a dar la gracia para hablar de generosidad, pero también te dará, como lo dice en Deuteronomio, el poder para hacer las riquezas, para practicar con el necesitado y con su casa la generosidad. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, levanta tus 2 manos y di conmigo, decir y hacer es la clave en el reino de Dios. Dile una vez más, decir y hacer es la clave en el reino de Dios. ¿Sabes algo? El libro de los Hechos nos está, o Dios a través del libro de los Hechos nos está llamando a escribir nuevos capítulos. En un sentido espiritual, a través de nosotros, el Espíritu Santo quiere escribir los nuevos capítulos de los hechos de la iglesia contemporánea del 2023.
Nosotros estamos hoy leyendo lo que Dios hizo en el pasado, pero lo que Dios hizo en el pasado, Dios lo hará en el presente si hay una persona que se levanta, da un paso de fe, le cree a Dios, y el que haga creyendo en Dios verá su gloria. Amén. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hechos, no solo palabras. Practicar, hacer, tener congruencia, tener integridad, movernos para el reino de Dios. Ahora, yo quiero cerrar diciéndote rápidamente 3 cosas que nos mueven por Dios. 3 cosas que nos activan para el reino de Dios. La primera de ellas es el amor. Hechos capítulo 1, verso 1. Se dirige este libro a un hombre llamado Teófilo. Y Teófilo es un nombre que significa amante de Dios, uno que ama a Dios. ¿Sabes qué es lo que te mueve a venir a un discipulado después de todo un día de trabajo? ¿Qué es lo que te mueve a tomar un taxi o un autobús o tu vehículo o quizá de ride y decir: yo voy a la reunión? Sí, estoy cansado, sí, quizá no alcancé a merendar, pero yo quiero estar ahí. Nos mueve el amor por Dios, nos mueve que lo amamos a Él, nos mueve que Él es el amor de nuestras vidas, que Él nos salvó, nos restauró, nos liberó, nos dio una segunda oportunidad, y no hay otra cosa más valiosa que tengamos para darle sino nuestra propia vida rendida delante de sus pies. Y si tú amas a Dios, quiero decirte, tú ya has cumplido toda la ley. Dice Mateo 22, verso 37 en adelante, Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que nos mueve a evangelizar? ¿Qué es lo que nos mueve a convocar personas? ¿Qué es lo que nos mueve a incomodarnos, a ponernos desafíos, a soñar en grande? Que amamos a Dios, pero que también amamos a las personas. Y por cuanto amamos a las personas, les diremos que Jesús es real, y nos activaremos para que ellos en verdad caigan rendidos a los pies de Cristo. Amén. Nada se hizo sin una gran pasión, y pasión es un amor desenfrenado. Y Dios quiere levantar Teófilos en su iglesia. Quizá, no sé si alguien aquí se llama Teófilo, pero siento que ya no es un nombre muy ad hoc a la época. Si te llamas Teófilo, no te preocupes. Pero Dios quiere levantar Teófilos en Tierra Nueva Oriente. Dios quiere levantar Teófilos en Tierra Nueva Internacional, amantes de Dios. Amamos más a Dios que nuestra comodidad, amamos más a Dios que nuestros sueños, amamos más a Dios que todo y que todos, porque Él es y será por siempre el número 1 en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Den un aplauso al Señor. Ahora, lo segundo que nos mueve es la visión de Dios o el sueño de Dios. ¿Sabes algo? Tú eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Cuando hablamos de ser cristianos de hechos, hablamos de hacer cosas para Dios. Poner la mano sobre los enfermos, predicar la palabra, visitar a un enfermo, ser generosos con una viuda, etcétera. Y ¿sabes algo? Dios toma muy en cuenta nuestras palabras, y Dios toma muy en cuenta nuestros compromisos con Él. De hecho, Eclesiastés capítulo 5, verso 2 y 4 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Dile al que está a tu lado: sean pocas tus palabras. Dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Sabes algo? Cae muy bien la gente que no promete lo que cumple. Cae muy bien la gente que no promete lo que cumple. Y cuando venimos delante de Dios: Señor,
Yo voy a hablar tu palabra, Señor. Este año sí voy a abrir mi casa con vida, Señor. Voy a conquistar mi mesa para el Megafest. Si tú estás haciendo un compromiso con Dios, el Señor dice en su palabra: cumple lo que prometes, cumple lo que has prometido. ¿Sabes qué es lo que nos mueve a cumplir nuestros propósitos, nuestros compromisos con Dios? Su visión, su sueño que nos emociona, que nos llena de esperanza. La visión de Dios nos hace soñar con matrimonios restaurados. La visión de Dios nos hace soñar con familias restauradas. La visión de Dios nos hace soñar con enfermos siendo sanados. La visión de Dios nos hace soñar con personas ser sacadas de la depresión y entrar a una vida plena y a una vida abundante. Yo no sé qué tanto te emociona creer que en la comarca lagunera veremos el mayor despertar espiritual en toda la nación de México. ¿Te emociona un avivamiento? ¿Te emociona el sueño de Dios? Yo he hablado con amigos pastores y les digo que en la comarca lagunera, sea como en esas ciudades en Latinoamérica, donde en un mismo perímetro tiene 5, 7, 10 mega iglesias, todas llenas de miles y miles de personas buscando de Dios, llegando a los pies de Cristo, donde los cristianos tienen una voz, los cristianos tienen una influencia, donde el avivamiento se está desbordando por las calles. Y sabes algo, yo puedo sentir en mi espíritu que este es el tiempo y que tú y yo somos la generación que veremos avivamiento, el que se ha profetizado desde el pasado, por el que han picado piedra los que nos antecedieron. Este es el tiempo y esta es la hora para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se emocionan? Esa visión es la que nos mueve. Ese sueño de Dios es el que nos apasiona. Pero aquí entra lo tercero, y con esto quiero cerrar. Lo tercero, o el tercero que nos mueve, es el Espíritu Santo. Pues en Hechos 1:8 dice: recibirás poder y serás mi testigo. Darás testimonio de mí, harás algo por mí. Si queremos ser testigos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Podemos recibir un montón de entrenamientos, 1000 capacitaciones, tener todo el conocimiento teológico del mundo, pero una vida sin el Espíritu Santo está seca, está vacía. Los discípulos, antes de ser llenos del Espíritu Santo, solo metían autogoles. No querían hacer descender fuego del cielo para quemar a los que no los habían recibido. ¿Sabes algo? Sin el Espíritu Santo nosotros no metemos un gol para el reino, metemos puros autogoles, piedras de tropiezo, y ya nuestro mal testimonio desanimó a uno, y ya dijimos algo que quizá desanimó al otro, y ya hicimos algo, pero cuando el Espíritu Santo viene, le vamos a meter un gol a Satanás y Dios nos va a dar la victoria. Por eso cuando el Espíritu Santo vino, Pedro se levantó. Cuando él negó a Jesús, yo no sé cuánta gente estaba allá alrededor siendo testigos de su momento más bajo. La Biblia no dice el número de gente que vio cuando él negó a Jesús, pero la Biblia sí dice cuánta gente había cuando él, lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó. Eran 3000. ¿Sabes por qué la Biblia sí dice el número de cuántos ganó y no dice el número de cuántos defraudó cuando lo negó? Porque a Dios le importan más tus victorias que tus fracasos. Y lo que en este tiempo tú vas a hacer para el reino de Dios será 10 veces, 100 veces más grande que quizá lo malo que hiciste cuando estabas lejos de Él. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Tenemos el poder del Espíritu de Dios. Levanta tu mano y di conmigo: yo tengo el poder del Espíritu de Dios. ¿El poder de quién? Del Espíritu de Dios. Decía una caricatura: por el poder de Grayskull, ¿no? Por el poder de mi abuelita. No, por el poder del Espíritu Santo.
Y quiero cerrar con este texto, Proverbios 3:27. Dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien cuando tengas el poder para hacerlo. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestro interior para hacer el bien a todos los que se cruzan en nuestro camino. Amén. Levanta tus manos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu iglesia. Yo te doy gracias, Señor, por tus hijos, tus discípulos, tus llamados y tus escogidos en Tierra Nuevo Oriente, Señor. Amado Padre Celestial, yo estoy creyendo que las victorias que ellos darán para tu reino serán 100 veces mayores, quizá al mal testimonio que se dio en el pasado, Señor. Padre, tú restituirás los años perdidos. Tú restituirás, Señor, todo lo que quizá no hicimos, y en un solo día, en un solo mes, en un solo año, Señor, veremos mucho más que en una década. Y en una década, Señor, veremos mucho más que en 100 años, porque eso ha sido profetizado sobre la comarca lagunera, sobre nuestra iglesia y sobre cada ministerio, Señor, que hoy está recibiendo esta palabra y que está recibiendo una impartición y un empuje de tu Espíritu Santo. Iglesia, crece, multiplícate y avanza en el poder del Espíritu Santo, y escribe nuevos capítulos de gloria con hechos contundentes de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Digan conmigo: en el reino, hechos, no solo palabras.